Desde el principio de los tiempos, Dios reveló su plan de redención para la humanidad. Después de la caída de Adán y Eva, el pecado original contaminó toda la creación, separándola del Creador. Sin embargo, incluso en el momento de la caída, Dios prometió un Salvador, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3, versículo 15. Esta promesa, conocida como el protoevangelio, también anunció la figura de una mujer especial, predestinada a colaborar con el plan divino. Esta mujer era María, la única concebida sin pecado original, la madre del Redentor. Si aún no estás registrado, regístrate, deja un me gusta y activa la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Para preparar al mundo para el Salvador, Dios concedió a María una gracia única, la preservación total del pecado original desde su concepción. Este privilegio fue posible gracias a los méritos futuros de Jesucristo, que redimirían a toda la humanidad. Así, María fue creada como la nueva Eva, destinada a restaurar, con su obediencia, lo que Eva había perdido con su desobediencia. Su pureza inigualable permitió que estuviera completamente abierta a la gracia divina y preparada para el gran papel que desempeñaría en la historia de la salvación. La Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, profundizó en su comprensión de esta verdad. En 1854, el Papa Pío IX proclamó oficialmente el dogma de la Inmaculada Concepción. Este dogma declara que María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción, en vista de la misión única de ser la Madre de Dios. Aunque proclamado formalmente en ese año, este enseñamiento siempre estuvo presente en la tradición y en la devoción de los cristianos. Al reflexionar sobre la Inmaculada Concepción, nos damos cuenta de cómo Dios actúa de manera extraordinaria para llevar a cabo sus planes. Él no solo eligió a María, sino que la preparó, concediéndole una pureza que superaba a la de todos los demás seres humanos. Esta gracia no la separó de la humanidad, sino que la convirtió en un ejemplo perfecto de cómo vivir en total comunión con Dios. Su vida sería una respuesta constante de amor y obediencia, reflejando el plan divino en cada elección y acción. Así, el escenario estaba listo. La promesa de Dios, hecha al principio de la creación, estaba a punto de cumplirse, y María era la pieza central de esta gran historia. Mientras la humanidad esperaba ansiosamente al Mesías, Dios ya había elegido y moldeado a la mujer que llevaría al Salvador en su vientre. Desde antes de su concepción, María ya estaba incluida en el plan divino de redención. Sus padres, San Joaquín y Santa Ana, eran un matrimonio piadoso que, a pesar de ser ya mayores, no tenían hijos. En su época, la infertilidad era considerada una deshonra, pero Joaquín y Ana confiaron en Dios y perseveraron en la oración. Como respuesta a esa fe inquebrantable, Dios les concedió la gracia de concebir una hija. Esta concepción fue especial no solo por la avanzada edad del matrimonio, sino porque María fue concebida sin pecado original. Desde el principio de su vida, María fue una niña singular. Tradicionalmente, se cree que, a la edad de 3 años, fue presentada en el Templo de Jerusalén, donde fue consagrada a Dios. Allí, María vivió en oración y estudio de las Escrituras, preparándose para la misión que Dios le confiaría. Aunque los evangelios canónicos no relatan detalles específicos de su infancia, los escritos apócrifos, como el protoevangelio de Santiago, la describen como una niña dedicada y llena de virtudes. La pureza de María no se limitaba a la ausencia del pecado original. Desde muy joven, ella demostraba una completa apertura a la voluntad de Dios, característica que marcaría toda su vida.
Incluso en su sencillez cotidiana, María ya era un ejemplo de humildad, caridad y obediencia. La tradición nos enseña que ella vivía en perfecta comunión con Dios, siendo guiada por su gracia en todas las cosas. Mientras vivía en Nazaret, María crecía en un ambiente humilde, rodeada del amor de sus padres y de la fe en Dios. Su infancia estuvo marcada por un equilibrio entre las responsabilidades comunes de una joven de su época y una profunda vida interior, dedicada a la oración y la contemplación. Fue en este contexto donde Dios continuaba moldeando el corazón de María, preparándola para el momento en que la convertiría en la Madre del Salvador. La infancia de María, aunque poco documentada, revela la acción extraordinaria de Dios en la vida de una persona común. Su pureza y devoción desde temprano señalan el papel que desempeñaría en el plan divino. La niña de Nazaret, que parecía tan simple a los ojos del mundo, ya estaba destinada a ser la Madre de Dios. Su preparación, silenciosa y discreta, demuestra que las grandes obras de Dios a menudo comienzan en humildad y sencillez. En una mañana tranquila en el pequeño y humilde pueblo de Nazaret, María vivía su rutina silenciosa y dedicada. En la simplicidad de su hogar, mantenía su alma orientada hacia Dios en oración. Fue en este escenario donde ocurrió lo extraordinario. El arcángel Gabriel se le apareció, trayendo un mensaje que cambiaría para siempre el curso de la historia de la humanidad. Y salve, llena de gracia. El Señor está contigo, Lucas 1, versículo 28. Estas palabras resonaron en el corazón de María, revelando algo inédito. María no era solo una joven común, ella había sido elegida desde antes de su concepción para una misión singular. Su pureza, preservada por la Inmaculada Concepción, la hacía el receptáculo perfecto para acoger al Hijo de Dios. Sin embargo, María, tan humilde como era, se perturbó ante el saludo. No temas, María, has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1, versículo 30, dijo el ángel, disipando su inquietud. El anuncio continuó: María sería la madre del Mesías, aquel que cumpliría las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel. He aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Lucas 1, versículos 31 a 32. El impacto de estas palabras fue enorme, pero María, en su confianza en Dios, solo hizo una pregunta: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Lucas 1, versículo 34. La respuesta del ángel reveló el misterio que trasciende toda comprensión: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, versículo 35. En ese momento, María comprendió que su vida sería transformada por completo. A pesar de la magnitud de la misión, ella respondió con sencillez y total entrega: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, versículo 38. Este sí de María, conocido como Fiat, es uno de los momentos más significativos de la historia de la salvación. La libertad con la que aceptó la voluntad de Dios destaca su total confianza en el plan divino. María no sabía todos los detalles de lo que vendría, pero sabía que Dios era digno de su confianza. Su fiat fue el inicio del cumplimiento de la promesa hecha en Génesis, cuando Dios anunció que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La anunciación es un hito no solo en la vida de María, sino en toda la historia de la humanidad.
A partir de ese momento, la palabra se hizo carne en el vientre de la Virgen y el plan de Dios para la redención comenzaba a concretarse. María, llena de gracia, se convirtió en el nuevo tabernáculo, la morada del propio Dios. María, ahora llevando al Salvador en su vientre, inició un viaje marcado por la fe y el servicio a Dios. Poco después de la Anunciación, su primera acción fue visitar a su prima Isabel, que también estaba embarazada, cumpliendo con una promesa divina. Ese encuentro fue un momento de profunda alegría y confirmación, cuando Isabel exclamó: «Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre». Lucas 1, versículo 42. María, en respuesta, cantó el Magnificat, una oración que refleja su humildad y gratitud por ser elegida para tan gran misión. Los meses que siguieron fueron de preparación, tanto espiritual como práctica, mientras ella y José esperaban el nacimiento de Jesús. Cuando llegó el momento, María y José partieron hacia Belén debido al decreto del censo. Allí, en un humilde establo, María dio a luz al Salvador del mundo. Lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, un gesto que simboliza la simplicidad y la humildad que marcarían toda la vida de la Sagrada Familia. Desde el principio, la vida de María junto a Jesús estuvo llena de desafíos. Poco después del nacimiento, tuvieron que huir a Egipto para escapar de la persecución de Herodes, que buscaba matar al niño. Esta huida repentina requirió de María una confianza inquebrantable en la providencia divina. Ya en tierra extranjera, ella cuidó de Jesús y lo protegió, mientras José garantizaba el sustento de la familia. Al regresar a Nazaret, María vivió los años más tranquilos de su vida, pero nunca dejó de contemplar la profundidad de la misión de su hijo. Un momento significativo ocurrió cuando Jesús, a los 12 años, se quedó en el templo de Jerusalén conversando con los doctores de la ley. María y José, preocupados, lo buscaron durante 3 días, hasta encontrarlo en el templo. Al ser cuestionado, Jesús respondió: ¿No sabíais que debo estar en la casa de mi Padre? Lucas 2, versículo 49. Estas palabras revelaron a María que Jesús ya estaba consciente de su misión divina y ella guardó todo esto en su corazón. Durante la vida pública de Jesús, María fue una presencia discreta, pero constante. En la boda de Caná, fue ella quien intercedió para que Jesús realizara su primer milagro, transformando agua en vino, Juan 2, versículos 1 a 11. Este momento resalta el papel de María como intercesora, siempre atenta a las necesidades de los demás y confiando en el poder de su Hijo. La convivencia de María con Jesús fue un aprendizaje constante. Como madre, lo amaba profundamente, pero también comprendía que su misión trascendía los lazos familiares. María, siendo la Inmaculada Concepción, vivió cada día en perfecta comunión con Dios, confiando plenamente en su voluntad y participando activamente en el plan de salvación. Su vida fue un reflejo de la humildad, la obediencia y el amor incondicional que Dios desea de todos nosotros. La vida de María, marcada por momentos de profunda alegría y belleza, alcanzó su punto más oscuro en el Calvario. A lo largo de los años, observó el ministerio de su Hijo, aclamado por muchos, pero también rechazado y perseguido por otros. María, llena de fe, comprendía el misterio que envolvía su misión como Madre del Salvador, pero en ningún momento la prepararía para el dolor que sentiría al ver a su Hijo preso, juzgado y condenado a muerte. El Viernes Santo, María siguió a su Hijo durante todo su sufrimiento. Estuvo a su lado en cada momento crucial, desde el juicio ante Pilato hasta la dolorosa caminata por la Vía Crucis. Al verlo cargar la cruz, su dolor fue indescriptible. Ella,
que lo había llevado en su vientre con tanto amor y cuidado, ahora lo veía cargar una cruz, símbolo de vergüenza y sufrimiento. Las palabras de Simeón, cuando el niño Jesús fue presentado en el templo, resonaron en su corazón, y una espada traspasará tu alma. Lucas 2, versículo 35. María no podía impedir lo que estaba sucediendo, pero permaneció firme en su fe y amor. Sabía que Jesús no estaba solo sufriendo por él mismo, sino por toda la humanidad, para redimir los pecados de todos. Aunque su dolor era inmenso, María aceptó, con el corazón quebrantado, la voluntad de Dios. Su presencia en el Calvario no era solo un testimonio de dolor, sino de fuerza. Ella estaba allí como la nueva Eva, asociada al sufrimiento de Cristo para la redención de la humanidad. El momento más angustiante ocurrió cuando Jesús, en su agonía, la miró desde la cruz y, con voz débil, dijo: «Mujer, he ahí a tu hijo». Juan 19, versículo 26. Con esto, Jesús no solo se refería al apóstol Juan, sino que también nos entregaba a todos sus seguidores como hijos de María. En su última palabra, él confiaba a su madre el cuidado de todos los cristianos, llamándola para ser la madre de la Iglesia. Cuando Jesús finalmente expiró, María sintió el peso de la muerte en su propio corazón. Lo tomó en sus brazos, como cuando lo había acogido recién nacido, pero ahora él estaba pálido y sin vida. El dolor de ver a su hijo muerto fue indescriptible, un sufrimiento que sobrepasaba los límites humanos. Sin embargo, incluso en el dolor extremo, María mantuvo la confianza en el plan divino. Sabía que la muerte de su hijo era necesaria para que la salvación se completara. María estuvo con los discípulos en los días posteriores a la crucifixión, en oración y lamento, esperando la promesa de Cristo de la resurrección. Incluso en el dolor más profundo, nunca perdió la esperanza de que la victoria de su Hijo sobre la muerte se concretaría. Después de la muerte de Jesús, el corazón de María, aunque desgarrado por el dolor, estaba firmemente anclado en la esperanza. Sabía que el sufrimiento de su Hijo no era el fin, sino el inicio de una nueva era para toda la humanidad. En los días que siguieron a la crucifixión, María permaneció con los discípulos en oración, esperando con confianza la promesa de la resurrección. La Iglesia tradicionalmente la reconoce como una testigo fiel y silenciosa, que, aunque sufriendo inmensamente, nunca perdió su fe en el triunfo de Cristo sobre la muerte. El momento de la resurrección fue, sin duda, el punto culminante de la historia cristiana. Al tercer día después de la muerte de Jesús, las mujeres que fueron al sepulcro para embalsamar el cuerpo del Señor encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. La noticia de la resurrección se esparció rápidamente, y María, como madre del resucitado, experimentó la alegría más profunda que el ser humano puede conocer. Ella sabía, desde el principio, que Jesús era el Salvador prometido, y ahora, esa verdad se realizaba de manera gloriosa. La resurrección de Jesús no solo confirmó su divinidad, sino que también reveló la victoria sobre el pecado y la muerte, estableciendo la esperanza de la vida eterna para todos los que creen. María, con su fe inquebrantable, fue testigo de esa victoria. Ella compartió la alegría de la resurrección con los apóstoles y con los primeros cristianos, fortaleciendo su confianza en el Señor resucitado. Su vida, que siempre fue un modelo de fe, ahora se transformaba en un faro de esperanza para todos los cristianos. Con la ascensión de Jesús al cielo, María se convirtió en la madre de la Iglesia. Ella continuó viviendo entre los discípulos, ayudándolos en la oración y en el fortalecimiento de la fe. Pero el fin de su vida terrenal se acercaba, y la Iglesia cree que, antes de su muerte, María fue asunta al cielo,
cuerpo y alma, en una gloriosa manifestación del triunfo final sobre el pecado y la muerte. La Asunción de María, celebrada por la Iglesia el 15 de agosto, es un dogma que destaca la singularidad de María, quien, como Madre de Cristo, fue preservada de la corrupción de la muerte y elevada a la gloria celestial. La Asunción de María no es solo un evento extraordinario en su vida, sino un signo de la promesa de resurrección para todos los fieles. María, la primera en ser glorificada, es la promesa de que todos los cristianos, a su debido tiempo, compartirán la misma gloria. Ella, como madre y modelo de la Iglesia, intercede por todos aquellos que buscan seguir el camino de Cristo. Su asunción al cielo es, así, un signo de esperanza y de victoria definitiva sobre la muerte. La vida de María no terminó con su asunción al cielo, su legado sigue siendo una fuente inagotable de inspiración e intercesión para los cristianos de todas las generaciones. Como Madre de la Iglesia, María continúa desempeñando un papel vital en la vida de los fieles, ayudándonos a vivir nuestra vocación a la santidad. Ella nos enseña la importancia de la pureza, la obediencia y la confianza total en Dios, virtudes que marcaron su vida y la hicieron digna de ser la Madre del Salvador. En cada época de la Iglesia, María es invocada como intercesora, aquella que nunca cesa de interceder por sus hijos ante Dios. Su maternidad espiritual es un don inmensurable que nos fortalece en el camino cristiano, pues ella nos guía con cariño y cuidado, como lo hizo con los apóstoles y con todos los cristianos desde el inicio de la Iglesia. Su intercesión ha sido una ayuda constante en los momentos de dificultad y sufrimiento, siendo, para muchos, un refugio seguro de esperanza y consuelo. La Iglesia celebra a María bajo diversos títulos, siendo el más destacado el de la Inmaculada Concepción, proclamado dogma por el Papa Pío IX en 1854. María, preservada del pecado original, es vista como un modelo perfecto de fe y pureza, capaz de interceder por todos los fieles. Su fiesta, celebrada el 8 de diciembre, invita a los cristianos a acercarse a Dios, con una renovación interior de pureza y confianza. Ese día se convierte, así, en una invitación para imitar a María en su entrega total a la voluntad de Dios, buscando ser, como ella, humildes y fieles a la misión divina. María, la Inmaculada Concepción, es también un símbolo de esperanza para todos los cristianos. Ella nos recuerda que la santidad no es algo inalcanzable, sino un llamado a todos nosotros, independientemente de nuestra debilidad. Como madre, ella nos ampara y nos conduce a su Hijo, Jesús, la verdadera fuente de nuestra salvación. Su legado, por lo tanto, no es solo un testimonio de su vida, sino una guía constante para vivir nuestra vocación cristiana con coraje, confianza y amor a Dios.